disfrutéis con mi presentación, que la he titulado Color y drama en el Apocalipsis. En el reciente congreso que se celebró en Lovaina, ¿no?, el Coloquium Bíblico Lovaniense del pasado verano, el tema central fue las nuevas perspectivas sobre el Apocalipsis, en el que presenté precisamente esta relación. Y en la presentación del profesor Collins definió el Apocalipsis como un libro visual. Y esta característica de que hoy afirmamos con rotundidad y que de algún modo compartimos, en el fondo ya eran de ella conscientes en España, concretamente en la Edad Media, cuando el Beato de Liébana redacta su comentario del Apocalipsis y va a ser en la historia monástica donde empiece a reproducirse el libro y a realizarse una serie de miniaturas que plasman las distintas escenas del libro, porque precisamente es un libro visual. Yo me voy a servir de alguna de estas imágenes para ilustrar mi comunicación y he elegido la de El Beato de Don Fernando de Doña Sancha, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, algunas imágenes del Beato de San Millán, que se conserva en el Real Monasterio del Escorial, en la biblioteca, y también algunas imágenes, porque son especialmente representativas, del Beato de San Miguel de Escalada, que se encuentra en la Morgan Library en Nueva York. Bien, pues cuando uno coge entre sus manos el libro del Apocalipsis, realmente se siente sobrecogido ante el cúmulo de desgracias y horrores que afligen a la humanidad. Y cuando lo lee, en el fondo percibe que de algún modo lo que está haciendo es contemplar esas escenas y ver ríos de sangre que cubren la tierra, la luna que se convierte en sangre. Y todo esto no es que se lo imagine, sino que de alguna manera lo encuentra en el texto. Y así de hecho lo representan los artistas de los beatos. Sin embargo, cuando el filólogo decide rastrear ese léxico cromático en el Apocalipsis, se encuentra con una sorpresa. Y la sorpresa es que de los adjetivos de colores que podrían aparecer en el libro, solo utiliza Juan de Patmos 9, que son ceyodés, amarillo sulfúreo, giacíncinos, azul zafiro, leucós, blanco, cóquinos, rojo escarlata, melas, negro, porfirús, púrpura, pírinos, rojo flamígero, pirrós, rojo vivo, clorós con sus dos acepciones de verde o quizá macilento, y en total aparece 32 veces estos adjetivos. Teniendo en cuenta el vocabulario o el léxico completo de la obra, realmente no podemos decir que el léxico cromático sea especialmente significativo dentro de la obra. Por tanto, es lógico preguntarse cuál es la segunda paleta cromática que está utilizando Juan de Patmos, porque de hecho es una realidad que percibimos el color cuando leemos el libro. Para responder a esta pregunta, voy a partir primero de unas premisas metodológicas que recogí en el libro que fue publicado precisamente aquí en el Consejo, gracias al grupo de Biblia, titulado El Apocalipsis, pautas literarias de lectura. En esta monografía parto de lo que la teoría de la literatura entiende por pautas de lectura, que son esas características que encontramos impresas en el texto porque el autor ha querido dotarle de esas características concretas para que se lea en una forma determinada. Entonces, ¿cuáles son esas pautas de lectura que imprime Juan de Patmos en el Apocalipsis? La primera es que busca transmitir fielmente a los siervos de Dios cuanto vio. Josaide. Esta pauta de lectura es de especial importancia porque Juan de Patmos se presenta como testigo ocular, es decir, no cuenta algo que se ha imaginado, sino algo que realmente ha visto. A nivel de estrategia literaria esto también va a tener su repercusión. ¿Por qué? Porque Juan de Patmos va a buscar no solo contar las visiones, sino procurar que el oyente lector
sea capaz de visualizarlas. La segunda pauta de lectura es que Juan de Patmos escribe una obra que va a ser leída en voz alta, como bien explica en el versículo 3, donde nos dice: bienaventurado el que lee y los que escuchan, que en griego es ese anagnoskon, que lo que está diciendo es esa lectura en voz alta. De hecho, tenemos esta comunidad lectora que recibe el libro, o sea que Juan de Patmos es consciente que su libro va a ser recibido por vía oral. Y por último, vamos a estudiar el lenguaje cromático únicamente en la parte estrictamente narrativa de la obra, que es Apocalipsis 1:9, 22:5, que lo denomino el relato de las visiones y audiciones de Juan. Paso entonces ahora a responder a la pregunta inicial. ¿Cuál es la segunda paleta cromática que utiliza Juan de Patmos para impregnar sus escenas de color? Y la respuesta no es otra que un recurso que ya existía en la literatura en la antigüedad, que es el empleo de elementos de la naturaleza, o sea, lexemas nominales como puede ser el sol, la luna, las estrellas, el fuego, la sangre, que pueden denotar o connotar color. Esto ya fue percibido por los primeros teóricos del color, como Empédocles y el autor de Coloribus, y también por los propios autores de la Biblia hebrea. Todos tenemos en la cabeza las famosas palabras de Isaías, las he puesto en castellano, ¿no?, que dice: aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En esta perícopa se ve muy bien, sobre todo en la segunda mitad, que el final no dice quedarán blancos como la lana. Igual que en la primera parte sí lo dice, ¿no?, expresamente quedarán blancos como la nieve, sin embargo al final no. Y está utilizando la lana. En este momento no está denotando propiamente el tejido, sino está aludiendo claramente al color. Teniendo en cuenta esto, pues hice un rastreo por el Apocalipsis buscando esos elementos de la naturaleza, esos lexemas nominales que denotaban o connotaban color. En total, no sé si lo veis bien porque yo no lo veo bien, que son 82 lexemas nominales diferentes que los he agrupado, ¿no?, en elementos primarios, astros y fenómenos atmosféricos, productos de la Tierra, si no estoy leyendo mal, ¿no?, productos manufacturados, metales, piedras preciosas y otros. En otros he englobado los que realmente no se adaptaban a ninguna de las otras clasificaciones, ¿no?, que es jaima, sangre, iris, que lo podemos traducir, en las traducciones españolas se oscila entre el arco iris, que en este caso esa traducción nos vendría muy bien para nuestro estudio, o simplemente podríamos traducirlo también como ese halo, halo que llevaban los seres sobrenaturales tanto en la literatura semítica como también en la literatura griega, ¿no?, en la literatura helenística. Luego tenemos distintas piedras preciosas, tenemos metales que de alguna manera connotan color, ¿no?, pues desde el bronce, el hierro, ¿no?, entre los productos manufacturados tenemos el aceite, el vino, no los voy a leer todos, ¿no? Productos de la tierra, pues tenemos desde un árbol la higuera, los astros tenemos las estrellas, el granizo, la luna. Entre los elementos primarios tenemos el fuego, creo que he puesto, ¿no? Es que aquí ya no se ve. El fuego, el cielo, la tierra, ¿no?, el mar, etc. Y en total aparece 208 veces. De alguna manera la cifra empieza a elevarse. Si además a esto le añadimos los lexemas verbales que están relacionados bien con adjetivos de color o con estos elementos de la naturaleza, también pueden expresar color. Por ejemplo, catacayo, abrasar, faino, alumbrar, camatitzo, arder, leucaino, blanquear. Entonces son 11 lexemas verbales que aparecen 21 veces. Ahora bien, lógicamente,
al llegar a este punto surge una objeción y es, muy bien, pero no siempre los elementos de la naturaleza, cuando aparecen en un texto, están expresando color, ¿no? Por ejemplo, Pir aparece 26 veces, Thalassa también 26. Sin embargo, van a expresar color 11 veces y 18 respectivamente, ¿no? Entonces, hay que buscar qué es lo que hace que en un momento determinado un lexema nominal denote o connote color, qué es lo que determina esa expresión cromática. Y la respuesta no es otra que el contexto. Es el contexto el que va a determinar si expresan o no expresan color. Así pues, cuando en un fragmento determinado lo que predomina es la función descriptiva, ofreciendo detalles sobre un personaje, sobre un objeto, un lugar o cómo acontece un cataclismo, por ejemplo, y ahí además coinciden al menos 3 elementos cromáticos, que pueden ser adjetivos de color y elementos de la naturaleza, podemos decir que Juan de Patmos lo que está haciendo es recrear un contexto cromático. Y en este contexto cromático, efectivamente, los elementos de la naturaleza están expresando color. Como ejemplo, he elegido Apocalipsis 10, 1, 2, que es la visión que tiene Juan de un ángel que viene del cielo y que apoya su pie sobre la tierra y sobre el mar. Y lo he elegido precisamente porque no aparece ningún adjetivo de color y justo el contexto nos va a permitir bien cómo las propias palabras están sugiriendo las distintas tonalidades. Entonces lo que hace Juan es primero recurrir a la famosa fórmula de la percepción visual, kaieiron, ¿no? Y vi. Después nos sitúa al objeto de la descripción en un lugar, nos dice que venía del cielo, ¿no? Y vi un ángel isgirón, poderoso. Y esto es importante porque la descripción que va a hacer Juan de Patmos pienso que es especialmente cuidada porque él ya ha aludido a otro ángel en Apocalipsis 5.2 que también lo había calificado como isgirós. Por tanto, ve necesario precisar o matizar aquí cómo es este ángel, qué diferencia hay entre este y el que anteriormente acaba de escribir. Entonces, una vez que ya nos ha dicho que lo ha visto, de dónde viene ese ángel, ¿no? Nos dice que aparece envuelto en una nube, ¿no? Que sobre su cabeza hay un iris, que podemos decir el arco iris o bien ese halo, que su rostro, ¿no? Es como el sol y que sus pies, o mejor sus piernas, ¿no? Parece más una metonimia, sería como columnas de fuego. Lógicamente, en esta descripción, los propios elementos de la naturaleza, como la nube, el iris, el sol y las columnas de fuego, nos están comunicando o expresando un colorido. El blanco de la nube, los tonos del arco iris, si lo traducimos como arco iris, o pensamos más que es el halo, lo acaba de mencionar en la teofanía y nos está diciendo que es semejante a la esmeralda, por tanto sería un tono verde. Su rostro es dorado como el sol y sus pies como columnas de fuego, por tanto tenemos ese color rojo que inmediatamente todos esos tonos entran en contraste porque va a apoyar sus pies sobre el mar, que nosotros estaríamos pensando quizá en un tono azul, y sobre la tierra, que sería un tono beige. Entonces, de alguna manera, el cromatismo emerge naturalmente de la descripción. Y en este sentido podemos decir que los elementos de la naturaleza, esos lexemos nominales, están denotando el color. He puesto aquí la imagen del Beato de San Miguel de la Escalada, que aunque no reproduce exactamente los tonos que vienen en el texto, me parecía muy significativo cómo aparece el mar y la tierra, ¿no? Y además lo he elegido porque, igual que en Apocalipsis 10, 1, 2, la tierra y el cielo, quizá por el contexto cromático que se ha creado, de alguna manera nos está invitando a ver el color del mar y de la tierra.
cuando unos versículos inmediatamente después mencione la tierra y el mar, resulta que ya no hay ese elemento cromático dominante, porque lo que está haciendo es o describir un lugar, esto ocurrió en el mar, o está utilizando la tierra y el mar para designar al ángel, que es Apocalipsis 10, 5, 8 o Apocalipsis 10, 6, que es cuando expresa propiamente el lugar. Bien, pues entonces vamos a dar un paso más. Y la pregunta que nos hacemos es, hemos visto ya que hay un número de lexemas que son significativos, que expresan color, pero hasta qué punto realmente son determinantes en el Apocalipsis. Entonces, para hacer este estudio, lo que utilicé como punto de partida el número de versículos que contiene Apocalipsis 1.9 al 22.5, que son 381 si no veo mal, ¿no? Entonces tenemos 381 versículos, de los cuales 91 son versículos cromáticos. En estos versículos cromáticos, ¿qué he incluido? Pues los versículos donde aparecen bien estos contextos cromáticos, donde coinciden dos o donde aparecen por lo menos 3 elementos, o versículos en los que aparecen adjetivos de color que siempre en el Apocalipsis van a denotar color. Entonces, en total son 91. Por tanto, el porcentaje que tenemos del léxico cromático es 23,88. Que no es una mala cifra, pero quizá no es la que esperábamos. Ahora bien, si lo que hacemos ahora es deducir a esos 381 los versículos acromáticos y nos quedamos solo los acromáticos auditivos, porque en el Apocalipsis tenemos partes que son puramente visiones y momentos en que lo que tenemos son audiciones. Juan escucha algo o está diciendo algo. Pues en esa parte, que es lo que llamo versículos auditivos, los elementos de la naturaleza no connotan, ni connotan ni denotan color. Entonces, si excluimos todos los versículos auditivos que son acromáticos, el porcentaje, lógicamente, del léxico cromático en las visiones aumenta, porque tenemos un 44,88, si no, como bien dice la diapositiva, que yo no he alcanzado. Esto sí que nos confirma que efectivamente el léxico cromático es un elemento importante dentro del relato de las visiones y audiciones de Juan. Y esto explica este cromatismo que luego representan los artistas de los Beatos. Ahora bien, ¿dónde aparece este lenguaje del color y con qué finalidad? Haciendo un estudio, podemos observar que el lenguaje del color es fluctuante en el relato. Hay momentos en los que aparece ese cromatismo, unas veces con más intensidad, como durante el toque de las 7 trompetas, la caída de Babilonia o la visión de la Nueva Jerusalén, y otros momentos en los que el cromatismo disminuye. Lo he señalado así. Vale. Entonces, estos momentos de mayor intensidad cromática van precedidos de otros donde también se produce una cierta intensidad de color. Sin embargo, hay otros en los que el color está totalmente ausente, como es en el capítulo 5 o en el capítulo 13. Y otros donde juega un papel más o menos representativo, que esto corresponde precisamente a las visiones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar explicar qué función, por tanto, tiene el lenguaje del color en las visiones y en la parte del relato que constituye el clímax, donde se produce esa concentración de elementos cromáticos. Entonces, ¿qué sucede en las visiones? Pues la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué utiliza el lenguaje de color en algunas visiones concretas? Porque no aparecen en todas y no se utiliza el color siempre para describir a un personaje. El color lo encontramos en la primera visión de Juan, que es cuando contempla a Jesús resucitado. Lo volvemos a encontrar en la teofanía
y ya no volvemos a encontrar este lenguaje hasta que nos describe al ángel que hemos comentado antes, nos describa el signo de la mujer o a Jesús sentado sobre una nube. Entonces, ¿por qué utiliza el color aquí? O sea, ¿qué está pretendiendo Juan de Patmos? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, si recordarán, al principio de la exposición hemos dicho que una de las pautas de lectura era que Juan buscaba transmitir fielmente lo que había visto, ¿no? Que él era el testigo ocular. Y además insiste tanto en esto que al final del rato vuelve a decir, esto es verdad porque esto es lo que yo he visto y he oído, en el capítulo 22, ¿no? Entonces, si viéramos visión por visión, en todas está presente la luz, ¿no? Cuando en la visión de Cristo resucitado habla de los 7 candelabros. En la teofanía nos dice también las lámparas, ¿no? Entonces, si hay luz, necesariamente percibimos el color, porque cuando el color se hace posible gracias a la luz. Entonces, como lo que está diciendo es que él lo ha visto y es verdad, la manera de ratificar o de subrayar que está viendo y que no es lo que describe, no es fruto de su imaginación o es un sueño, es introducir el color, porque el color es condición de realidad. Entonces, es una estrategia literaria que en el fondo lo que le ayuda es a subrayar el realismo de lo que está contando o la veracidad de lo que cuenta. Por otra parte, el color, la gama de colores que utilizan estas visiones es muy distinta a la que vamos ahora a ver en el clímax. Ante lo cual, en el relato lo que vamos a tener es un alternarse de gamas cromáticas diferentes. Entonces, los colores que aparecen en estas visiones, lo que ayudan en el fondo es a relajar al oyente, lector, cuando está escuchando, porque son colores suaves y que de alguna manera lo que transmiten es paz. Entonces, ¿qué pasa? Que la descripción del ángel y de la mujer suceden después de que han ocurrido una serie de castigos y han aparecido lo que podríamos llamar los colores del final. Y sin embargo aquí la gama cromática nos la va a cambiar. Con la visión de Jesús sobre la nube, lo que sucede es, lo que va a hacer ese juego de colores es anunciar el castigo que se va a infligir después. Pero en cualquier caso lo que está produciendo es una cierta relajación en el oyente lector. ¿Cuál es la gama de colores que utilizan? El primer color que irrumpe en escena es el adjetivo leukos, blanco, con el que se describe a Cristo resucitado. Curiosamente, esto no nos da tiempo a verlo con detalle, pero todos los personajes o todos los objetos relacionados con el Cordero van a ser descritos con leukos. Entonces, si recuerdan al principio, también he comentado que había una pauta de lectura que era el escribe porque es consciente de que su lectura va a ser hecha en voz alta. Entonces, ¿qué pasa? Que la repetición y la atribución de un mismo adjetivo a un mismo grupo de personajes, en el fondo, lo que está haciendo es facilitar al lector el seguimiento del texto, ¿no? Diríamos que viene a funcionar, podríamos establecer un cierto paralelo con el lenguaje formular o el estilo oral que encontramos en la épica griega. Los colores, sin embargo, de los enemigos del Cordero serán los tonos rojos. De esta manera establece la posición. Otro color que encontramos en las visiones es Jesús, este dorado, que es curioso porque el autor del Apocalipsis utiliza 3 lexemas diferentes para referirse al oro, 2 lexemas nominales, y aquí tenemos el adjetivo, porque precisamente el adjetivo, que aparece 15 veces, pues 14 lo utiliza para referirse a los objetos de culto o a las prendas de las personas que van a participar en un acto de culto. Entonces, de alguna manera, acaba siendo el color propio del contexto litúrgico.
También encontramos como elemento cromático el fuego, pir, y es tanto en la mirada de Jesús, como en sus pies, como en las lámparas que iluminan el trono de Dios, y también hemos mencionado las piernas del ángel. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, a mí me surgió una pregunta, ¿no? Porque hemos dicho que desde el punto de vista de la oralidad intenta atribuir una serie de tonos específicos a los personajes. Y pensaba, ¿y por qué el fuego, que es el elemento cromático por excelencia, ahora veremos, del clímax y de la destrucción, se hace presente también aquí? Y a la conclusión a la que llegué es que todo el libro lo que intenta Juan es transmitir un mensaje teológico. En mi opinión, recurre justo a la imagen para facilitar, de alguna manera, el captar ese mensaje. El lenguaje del color también lo utiliza en esa medida. Entonces, utilizar el fuego para colorear a Jesús o Dios o los personajes referentes al contexto celestial, ¿qué significado tiene? Pues en el fondo pienso que es un preanuncio cromático del designio divino de destrucción del mundo. O sea, es como decir, ese fuego que es abrasador y que va a destruir la humanidad forma parte de ese proyecto de Dios sobre la humanidad. No ocurre nada a la humanidad que no esté bajo los ojos de Dios. Es la forma cromática de transmitir un mensaje. Y por último también aparecen las piedras preciosas, que es la paleta elegida para describir a Dios, que como hemos dicho nadie le vio jamás, tampoco Juan puede ver a Dios cara a cara, ni siquiera en la teofanía, porque el reflejo de la doxa divina le impide ver a Dios cara a cara. Entonces, ¿qué hace? Recurrir a las piedras preciosas para mostrar lo que es inefable propiamente. Pasamos pues a explicar cuál es la función del color en el clímax y empezamos por los 7 sellos. Los 7 sellos es un episodio del relato, en mi opinión, muy interesante, y yo pienso que Juan lo trabaja mucho. Lo que hace con los 7 sellos es, por una parte, detener la narración e introduce el estilo directo. Al introducir el estilo directo, ¿qué está haciendo? Dramatizar, y a la vez da agilidad. Entonces, el oyente lo que oye, lo que escucha es ese erjú, ese ven, ¿no? Entonces, por 4 veces. Entonces, después de ese ven, Juan de Patmos se ve obligado a explicar lo que se ve de manera que el oyente lo pueda visualizar. ¿Cómo lo puede visualizar? A través de los colores. Entonces nos va a decir que un jinete es leucós, blanco, que el otro es pirros, el otro es melas y finalmente clorós en su acepción de macilento. Y además lo que va a hacer es unir esos colores a unas acciones, de tal manera que empiezan a adquirir un carácter simbólico. Leucós era la victoria, pirros la guerra, melas el hambre y clorós la peste y por tanto la muerte, ¿no? Después de estos 4 sellos en los que de alguna manera estamos sobrecogidos, la narración se detiene un poco y el lenguaje del color disminuye ostensiblemente y solo aparece el blanco. ¿El blanco para qué? Para describir las túnicas de las almas inmoladas. De tal manera que en el fondo está mostrando ya la victoria de estas almas. Es verdad que han muerto, pero reciben unas túnicas blancas, por tanto son almas victoriosas. Así llegamos al 6º sello, donde lo que se nos relata es un fuerte terremoto que asola la Tierra, ¿no? La paleta cromática cambia inmediatamente y lo que tenemos es el escurecimiento del sol a través del melas y de una comparación que nos dice que subraya esa negrura, ¿no? Porque nos dice que es como
como una tela de saco de pelo negro, que la Vulgata traduce cilicinos, ¿no? O sea, que subraya esa negrura. Luego nos dice que la luna se convierte en sangre, jaima, que las estrellas caen del cielo como si fueran los frutos de una higuera, por tanto, de alguna manera ese tono verde aparece, y el verde de la Tierra con ese chloros queda totalmente oscurecido. Entonces, si se dan cuenta, los colores que he elegido para describirnos este terremoto son el negro, el rojo y el verde, que son los tres colores de los tres jinetes con los que hemos empezado la apertura de los 4 sellos. Estos colores de nuevo desaparecen cuando tiene lugar el canto de los 144.000, porque lógicamente aquí es un canto de victoria, lo que vamos a encontrar de nuevo es el color blanco necesariamente, ¿no? Que es la victoria. Y así llegamos a las 7 trompetas, que si recordarán es el momento en el que se produce la mayor intensidad cromática, porque aparecen 63 elementos. Pero como contraste, aunque tenemos estos 63 elementos, si bien uno pensaría que tenemos muchos tonos diferentes, no es así. Curiosamente, se van a condensar fundamentalmente en torno a los tonos rojos del fuego, como ahora lo veremos. Me salto esto y empezamos con las 7 trompetas. El toque de las 7 trompetas va precedido de una pequeña escena en la que se nos presentan a esos ángeles en un contexto litúrgico, porque se hace alusión a ese tono dorado del altar y del incensario al que se alude expresamente. Y también al final nos habla de las brasas del altar, que son arrojadas sobre la tierra. A mí especialmente esta imagen del Beato me parece que es especialmente buena porque refleja muy bien el texto, ¿no? Vemos como las brasas del altar caen sobre la tierra. En el fondo, desde el punto de vista cromático, podemos decir que lo que está haciendo es un nexo cromático entre lo que ocurre en el cielo y lo que va a ocurrir en la tierra, que está completamente relacionado, como ahora veremos. Y así llegamos al primer toque de trompeta, que lo que nos dice es que Pir, el fuego, mezclado con sangre, por tanto tenemos tonos rojos, invaden completamente la escena, aunque también introduce el granizo, y el fuego invade tanto la tierra que le lleva a repetir por 3 veces el verbo catakayo, ante lo cual uno se queda totalmente desolado viendo cómo ese fuego va consumiendo toda la vegetación, todas las plantas. Y así pasamos al segundo toque de trompetas, donde de nuevo el fuego se hace presente a través del símil como una gran montaña que ardía en llamas, que también está representado aquí en esta escena del Beato, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este acontecimiento? Que cuando esta especie de montaña toca el mar, se convierte en sangre, como aparece ahí. Y de nuevo tenemos Jaima. En el tercer toque de trompetas nos dice que hay una estrella que cae encendida como si fuera, ardiendo como si fuera una antorcha. En contacto con el agua, el color azul del agua va a ser transformado en ajenjo. Por tanto, el ajenjo tiene un color verde grisáceo, que es el tono que adoptan las aguas. Pasamos así al cuarto toque de trompetas, que abandona los tonos rojos y lo que tenemos es la negrura a través del oscurecimiento del verbo escotizo, porque nos cuenta claramente que se oscurece la tercera parte del cielo, de las estrellas y de la tierra. En el quinto toque de trompetas, aunque todo se ha oscurecido, nos dice que del abismo sale una humareda, que más adelante las humaredas las describe como en tonos azules. Y de esa humareda salen las famosas langostas. Las langostas las tenemos aquí representadas en el Beato, no propiamente como langostas, sino como unos grandes caballos. Pero si analizamos cómo eran las langostas en las que podía estar pensando Juan de Patmos, como alude a las alas,
Pues lo que Juan de Palma está pensando son langostas en estado adulto. Las langostas en estado adulto eran de color rojo con lunares negros en las alas. Y ese es el color que va a invadir, por tanto, la Tierra. En el sexto toque de trompetas recuperamos el fuego de nuevo, porque va a ser el color elegido para describir la caballería infernal que asola a la humanidad a través de pírinos, y además va a ser hiaquíncinos, azul, y ceyodés, amarillo sulfúreo. Y en estos tonos se recrea de algún modo Juan de Patmos, porque nos va a decir que de la boca de los caballos sale precisamente el fuego, el humo y el azufre. Entonces, cromáticamente se está produciendo una intensificación. Por tanto, podemos concluir que durante las 7 trompetas, una vez más, los colores elegidos para describir los castigos que asolan la humanidad son los 3 colores de los 3 jinetes: el negro, el rojo y los tonos de verde. Estos mismos tonos son los que encontramos también en las 7 copas, que no me voy a detener porque aparece de nuevo la sangre, el fuego, el escurecimiento, y ya cuando estamos a punto de concluir, de repente nos dice que de la boca de la bestia del profeta salían como ranas. Entonces me parece que es el guiño al verde que no teníamos, porque precisamente la rana que había en Palestina era las ranas de color verde, o sea, no había otra, ¿no? Por tanto, aparecen los 3 colores que hemos venido mencionando, con los que se abrían los 7 sellos. La gama cromática, sin embargo, cambia cuando llegamos a la descripción de Babilonia. En este momento, Juan de Patmos cambia de técnica, detiene la narración y recurre a la descripción. En este caso, la descripción que va a utilizar es la éfrasis, que es describir a la ciudad como si fuera una mujer, en este caso como si fuera una obra de arte, y los colores que dominan son cóquinos, que es el color tanto de la bestia como de las ropas de la mujer, y pórfiros. Y luego también tenemos esa alusión a las perlas y a las piedras preciosas. Inmediatamente después nos va a contar la destrucción. Cuando pensamos en la destrucción de Babilonia, después de lo que hemos estado escuchando, en el fondo uno está pensando que va a volver a los mismos tonos de la destrucción, ¿no? Al oscurecimiento, al fuego, a la sangre. De hecho, dice que va a haber un incendio, ¿no? Y sin embargo, no aparecen esos tonos. Y además, el modo de contar la destrucción de Babilonia es particularmente interesante, porque lo que va a recurrir es a esa estrategia propia de la tragedia griega, que es el discurso del mensajero. Oímos la voz del ángel que va a anunciar la destrucción de Babilonia, y lo que tenemos es la enumeración de mercancías, que es todo un recreo para los sentidos, tanto desde el punto de vista del color como del olfato, que está mostrando la magnificencia de la ciudad. Pero inmediatamente nos dice que será destruida en media hora, y en ese momento vuelve a mencionar ese cóquinos y pórfiros con el que concluye desde el punto de vista cromática la caída de Babilonia. Llegamos así a las 2 victorias del final, que hemos dicho que es un momento donde hay un cierto uso del color, no tan intenso como los anteriores, y como lo que es la victoria del final, en el fondo estamos pensando, son 2 combates, pues de nuevo aparece el fuego y la sangre, y sin embargo lo primero que tenemos es el blanco, el color de la victoria, que de alguna manera nos está cromáticamente anunciando el éxito de esta empresa. Inmediatamente después ya sí que empieza con los tonos rojos, tanto en la mirada de Cristo resucitado como en su vestidura, que alude a la sangre, y nos habla también del lagar de la ira de Dios. Cromáticamente empiezan a surgir los rojos, en los que luego insiste hablando de el estanque de fuego y azufre, y en la carroña. Estos tonos, por tanto, son los que dominan el capítulo 20, porque efectivamente nos insiste en ese estanque de fuego y azufre desde el punto de vista cromático. Pero para la sorpresa del lector, hay un momento en el que
vuelve al blanco para describir el trono de Dios. Entonces, de alguna manera, si se han dado cuenta, ¿no? Leucos es el color con que se inicia el Apocalipsis y leucos es el color con el que prácticamente se cierran los castigos, marcando así el triunfo. Llegamos así al momento cumbre de las visiones de Juan, que es la contemplación de la Nueva Jerusalén o la esposa del Cordero. Y aquí voy a citar unas palabras de John Paul Prevost que me parecen especialmente significativas. Cito: los dos últimos capítulos nos presentan una especie de inmensa vidriera de una catedral cuyos motivos y colores abren al infinito y que está iluminada incesantemente por un sol deslumbrador. ¿Cómo consigue esta vidriera? A través del recurso a las piedras preciosas. De alguna manera, ¿por qué utiliza las piedras preciosas? Porque está reflejando que está deslumbrado ante la esposa del Cordero. Entonces, la piedra preciosa, en el fondo, es un elemento perenne, cuyo color no cambia, está ahí en la piedra preciosa. Hay una cierta perennidad, es un color universal y múltiple que está expresando las características de la novia, ¿no? Entonces podemos concluir, ¿no?, que el lenguaje cromático va tejiendo el relato de las visiones y audiciones de Juan. El lenguaje del color expresa el drama, como hemos ido viendo, pero también la victoria. Expresa la caducidad del tiempo y al mismo tiempo la eternidad, por lo que podemos concluir que el Apocalipsis no es solo el relato de las visiones y audiciones de Juan, sino que es una historia cromática. Muchas gracias por su atención. Claro, yo he visto una cosa, nos vas dando los nombres de los colores en griego y luego vamos viendo lo de los beatos que están en latín. Sí. Habría sido interesante ver también cómo aparecen en los beatos latinos esos nombres de colores, puesto que son esos con los que trabajan los ilustradores. Sí, por supuesto. Los iluminadores. Sí, iluminadores, sí. Eso es, ¿no? Entonces, habría sido interesante ver el latín también. En el fondo lo que quiero hacer es un estudio comparativo de cuál es el lenguaje del color en el texto griego y cuál es el lenguaje del color en los beatos. Estoy seguro que habrá variaciones en la por percepción supuesto. del color, muchas, seguro. Muchas, ¿no? Sí, yo pienso que sí. De todos modos, yo pienso que también el artista reinterpreta. Pero por las imágenes que hemos ido viendo, realmente... Lo reinterpreta, pero es bastante fiel. Por lo menos en la sección de los de las 7 trompetas, por ejemplo, es muy fiel al texto. O sea, yo elegí las imágenes, digo, porque en el fondo tenemos el texto de la imagen, ¿no? Claro, no está reinventando. Sí. Entonces sí, o sea, es uno de los temas pendientes para estudiar. Sí, muchas gracias. Que conozco tiene también las mismas imágenes, pero un poco más mate, es menos. Eso se debe a que el escritorio donde se hizo era menos rico o menos, o sea, que los colores son menos vivos, parece. Sí. O sea, sí, se sigue manteniendo la misma. Creo que no puedo responder bien a la pregunta porque no lo he estudiado en profundidad. ¿Vale? Sé que, o sea, cuando por ejemplo uno accede a través de la web a las imágenes, en la Morgan Library, por ejemplo, lo que hacen es, o sea, tienes dos posibilidades de contemplar la imagen. Puedes verla con el color como muy vivo o con el color matizado. Entonces, yo siempre me he preguntado, realmente, ¿cómo sería? ¿Cuál es el original? ¿No? Porque nosotros lo vemos con el paso del tiempo, o sea, hasta qué punto es deterioro, hasta qué punto es que hay razones dentro de la escritoria que llevaban a utilizar otro tipo de tonos, sí, como más suaves. Sí, porque los temas son los mismos. La temática es la misma. El beato de Gerona pues es distinto del beato ¿no? Y no sabes si es la capacidad o riqueza del mismo
iluminador. Iluminador. O la vista incluso del iluminador. También. También, Puede también. ser que ve los colores de una forma diferente. Diferente, sí, porque sí, en el arte también es lo que el artista contempla, no solo lo objetivo de lo que se ve, sino lo que él percibe y lo que él quiere reflejar. Hay una parte ahí que se nos escapa, claramente. Pero también, como toda la Biblia, o por lo menos mucha parte de Septuaginta, el color, las piedras preciosas, aparecen pues en todas partes, quiero decir, desde el Éxodo, todas las vestiduras, en el libro de los Reyes, bueno, Samuel, todo lo que quieras, hay en Esther, o sea, ya se extiende el sentido del... Y yo creo que no está muy definido el color. No, pero claro, el problema que tenemos nosotros es que primero, que la gama cromática no coincide. No, segundo, que cada término griego, por lo menos en el Nuevo Testamento, se refiere a una gama de colores amplia. O sea que un mismo término designa varios colores o distintos o dentro del mismo una gama. Por ejemplo, en Porphyros el problema que tenemos es que puede ser desde, como lo que está aludiendo es a la tela púrpura, según el tinte o cómo se había hecho el proceso de la tintada, podía ser desde rojo púrpura hasta violeta, casi morado. O sea, entonces dices, cuando ellos lo están nombrando, realmente ¿en qué tono están pensando? Esa es la pregunta. Y esa es la dificultad. Y lo mismo pasa, la identificación de las piedras preciosas tenemos el mismo problema. Pues a veces no se sabe qué son. En Ezequiel, por ejemplo, que tiene también una cantidad. Sí, o sea, no sabemos realmente de símiles. Qué piedras se refieren y realmente el color en el que están pensando. Sí, esa es la dificultad.